Vale, buenos días a todos de nuevo. Voy a comenzar hablando del duelo. Bueno, hemos dicho que iniciamos a menos cuarto, son menos cuarto. Espero que estéis ya todos eh, para no retrasarnos y no extendernos tanto, además, dadas las circunstancias, ¿no? Y que es fin de semana. Bueno, vamos a hablar del duelo, el COVID, el duelo en tiempos de COVID. El coronavirus nos ha traído incertidumbre, nos ha traído miedo, ha deshecho gran parte de lo que creíamos inmutable, inamovible y bueno, hace unos meses realmente creíamos que era algo de lo que estábamos exentos, algo que era ajeno a nosotros. Hay muchas personas que no se han podido despedir, que no han podido tener contacto, no han podido tener ese piel con piel tan necesario en nuestras despedidas. La situación excepcional que estamos viviendo pues ha generado cambios en nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? De experimentar el mundo y evidentemente está teniendo unas consecuencias pues impensadas y relevantes y está provocando cambios en todos los ámbitos de nuestra vida. Han cambiado nuestras rutinas, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestra forma de pensar, nuestra forma de relacionarnos y esto nos ha obligado pues a generar una serie de estrategias de adaptación. Y evidentemente la muerte, ¿no? Y todo lo que rodea a la muerte no está exento de ello y más en estas circunstancias en las que muchas personas han fallecido y muchas personas fallecerán por coronavirus y otras muchas lo harán por otras patologías o por otras causas, ¿no? Para evitar males mayores se han restringido muchos rituales de despedida. Muchos rituales que tenemos en nuestra cultura y que son importantes para que ese duelo sea normal. Y estamos hablando de los velatorios, de las ceremonias religiosas, de los rituales familiares. A esto se le une que el duelo por COVID tiene una serie de complicaciones muy concretas, ¿no? Que cumplen los criterios de un posible duelo traumático, porque bueno, lo vamos a ver, ¿vale? Más adelante. Por eso hablamos de afrontamiento, porque las circunstancias que estamos viviendo exigen de nosotros algo que va más allá de caminar por un proceso natural ante la pérdida, porque eso sí que lo tenemos que tener en mente, y es que el duelo es un proceso totalmente natural, ¿no? Un proceso doloroso, pero natural. Evidentemente no podemos hablar de duelos y de pérdidas sin que esto nos genere malestar. Por eso he tratado de ponerle un toque especial de sensibilidad a este momento porque al margen de lo que os haya afectado, si os ha afectado alguna muerte en este periodo o no, como sociedad estamos en duelo y nuestro corazón se está encogiendo cada día por eso, ¿no? Entonces espero conducir con suavidad mis palabras y que mis palabras puedan servir de guía en este momento. Vamos a ver más sobre ello. Perdona. Vale. Con esta diapositiva lo que quiero ilustrar es que en la vida hay muchos caminos que tarde o temprano tenemos que recorrer, ¿no? Son rutas que están trazadas y que no vamos a poder esquivar ni atajar. Son caminos en donde aprendemos lo que es imprescindible en nuestra vida. Por un lado tenemos el camino, ¿no? De la independencia, de la autodependencia, y este recorrido lo vamos conformando según vamos aceptando que tenemos responsabilidad sobre nuestra propia vida. Por otro lado está el camino del amor, en el que al final concluimos con la pasión, el compromiso y la intimidad. También está el camino de las lágrimas, en el que nos encontramos con la pérdida y el dolor, y este es el que vamos a hablar de cómo lo transitamos, ¿no? Y bueno, no menos importante está el camino de la plenitud. Y a partir del que, o sea, este camino de la plenitud es a partir del que transitamos buscando ese bienestar, ¿no? Y el sentido de nuestras vidas. Y muy atentos a esto porque vamos a hablar también de las reglas sociales que nos exigen el control del sufrimiento.
Hay que tener muy en cuenta que nuestro mapa vital se traza a partir de estos 4 caminos y vamos funcionando con hojas de ruta, ¿no? Y cuando perdemos el ritmo, o sea, el ritmo, el rumbo, tenemos que reconducirnos, tenemos que corregir nuestro recorrido cuando hay errores en el cartógrafo, ¿no? No podemos continuar en algún momento con los caminos trazados y debemos contemplar otras opciones, porque las circunstancias nos lo demandan. ¿Y qué es el duelo? Pues el duelo lo vamos a conceptualizar como la respuesta emocional intensa al dolor de una pérdida en cualquier campo de la vida, ¿vale? Es ese proceso, ¿no? Esa respuesta emocional es el reflejo de una conexión que hemos roto y al final se traduce en un viaje emocional, espiritual y psicológico. Se ponen en marcha a partir del duelo una serie de procesos psicológicos y psicosociales que lo que tienen por objetivo es ayudarnos a convivir de otra manera con la pérdida, ¿no? Y hablamos de pérdida porque sí que, bueno, este tema lo tratamos el año pasado en las jornadas, pero no lo enfocamos solamente a las pérdidas de nuestros seres queridos. Enfocamos también lo vamos a ver, ¿no? Porque un duelo se establece siempre que hay una pérdida y una pérdida puede ser pérdida de salud, pérdida de un ser querido, pérdida de una expectativa, de un trabajo, ¿vale? Hay muchísimos tipos o sea, de una pareja, muchísimos tipos de pérdidas. Y a partir de esas pérdidas entramos en un proceso de duelo, ¿no? Lo que os quiero decir es que es una respuesta natural, en cualquier caso, es una respuesta natural a la pérdida de cualquier persona, cosa, valor, ¿no? Con la que hemos construido un vínculo afectivo. Es un proceso que es natural, que es humano y no es una enfermedad que tengamos que evitar o de la que nos tengamos que curar, ¿vale? En este sentido, ¿no? Lo que vamos a focalizar en la pérdida de un ser querido, en la pérdida de un ser querido nos rompe por dentro y experimentamos pues algo así como una fragmentación de nuestra identidad porque tenemos que aprender a convivir con esa relación, con esa persona, más allá de lo material. Entonces, es una experiencia, es una vivencia que afecta a muchas dimensiones de nuestra vida, ¿no? Que afecta a nuestro cuerpo físico, afecta a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestras relaciones, a nuestro mundo interno, ¿no? A nuestro, digamos, a nuestro mundo espiritual o existencial. Y no obstante, pues bueno, sí que es verdad que la situación actual tiene una serie de condicionantes que vamos a ver que están complicando la elaboración del duelo por la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces es una reacción universal ante la pérdida. Al final produce sufrimiento y puede afectar de manera negativa a nuestra salud. Con esto quiere decir, o sea, los duelos duelen y eso es totalmente inevitable, ¿vale? No hay varitas mágicas que mitiguen el dolor y a cada uno nos duele diferente, pero tenemos que tener en cuenta que transitar de manera saludable por los procesos de pérdida no es posible sin la tristeza, sin la angustia o sin el sufrimiento. Entonces, cuando probablemente tengamos cercano a algún tipo de fallecimiento, sea por COVID o no, en estos 8 meses y si no, pues alguna pérdida, ¿no? Hemos tenido a lo largo de la vida y claro, cuando se produce esa pérdida, la sensación, ¿no? Esa herida tan profunda nos produce algo indescriptible, ¿no? Un aturdimiento, un dolor. Recordamos, ¿no? A la persona, se nos para el mundo, recordamos a la persona que falleció, el mundo se vuelve lento, ¿no? Hay algo irreal en el ambiente, todo parece extraño, la vida al final sigue, ¿no? Pero
pero no estamos muy seguros de por qué, ni para qué, ni cómo, ni siquiera si tiene sentido la vida, ¿no? Tras esa pérdida, en ese primer momento. Sabemos que sobreviviremos, ¿no? Hay una frase que dice algo así como: el duelo es saber que todo volverá a ir bien, pero que nada volverá a ser igual. Y entonces es un poco que la idea de que vamos a sobrevivir, aunque no estemos muy seguros de si es lo que queremos, si es lo que deseamos, ni de cómo lo vamos a hacer. Entonces, para esto hay que mantener en mente que tanto la pérdida como el duelo son muy personales, son únicos, individuales. Son diferentes en cada persona, tan diferentes como lo es la propia vida, la propia pérdida, la propia relación con la persona. Es posible que haya otras personas que compartan con nosotros ese dolor, pero la pérdida y el dolor va a ser único, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nos sumergimos en este camino de las pérdidas, tenemos que tener muy en cuenta algo, ¿no? Que comienza conectando con lo doloroso, eso lo primero. Y luego, que claro, estamos hablando de que tenemos un entrenamiento vital en ideas como que somos incapaces de soportar el dolor, ¿no? El dolor asociado a las pérdidas. Y entonces estamos familiarizados con verbalizaciones como: no lo voy a soportar, no puedo vivir sin, si me deja me muero. ¿Veis? Ahí doy el toque de que también una ruptura puede puede dar comienzo, ¿no? O da comienzo a un proceso de duelo. No hubiera podido seguir si hubiera perdido aquello, no puedo continuar si no tengo esto. Entonces, al final, ¿qué mensaje tenemos? Es que la tristeza es nefasta, es detestable, es destructiva, ¿no? Hemos sido entrenados en la idea de que no podemos soportar la pérdida de alguien y al final vivimos condicionando nuestra vida a esos pensamientos. Unos pensamientos que además son una compañía peligrosa porque tienen costes emocionales muy altos. Creemos que la tristeza y la angustia son algo que tenemos que evitar, ¿no? Pero se nos olvida que nos ayudan y que su función es facilitar el inicio y la transición del proceso que se inicia tras una pérdida. Al fin y al cabo, bueno, pues vivimos condicionando nuestra vida con estos pensamientos y estos al final se convierten en pasajeros de nuestro autobús que no nos están facilitando la conducción, ¿no? Que nos despistan y que a veces nos hacen cometer infracciones. Para eso os quiero leer una historia sobre unos mineros, ¿vale? En esta historia, bueno, la voy a leer, ¿vale? Entonces, quiero que estéis atentos para ilustrar precisamente esto, que a veces, al margen de lo inevitable, nos decimos cosas como las que hemos repasado. Y entonces, pues bueno, es natural que el sufrimiento nos desborde y que queramos seguir las reglas para evitar el sufrimiento. 6 mineros trabajaban en un túnel muy profundo extrayendo minerales desde las entrañas de la tierra. De repente, un derrumbe los dejó aislados de la afuera, sellando la salida del túnel. En silencio, cada uno miró a los demás. De un vistazo, calcularon su situación. Con su experiencia, se dieron cuenta rápidamente de que el gran problema sería el oxígeno. Si hacían todo bien, les quedaban unas 3 horas de aire, cuando mucho 3 horas y media. Mucha gente de afuera sabría que ellos estaban allí atrapados, pero un derrumbe como este significaría horadar otra vez la mina para poder llegar a buscarlos. ¿Podrían hacer esto antes de que se terminara el aire? Acordaron que debían ahorrar todo el oxígeno posible y que deberían hacer el menos desgaste físico posible. Apagaron las lámparas y se tendieron en silencio en el suelo. Enmudecidos por la situación e inmóviles en la oscuridad, era difícil calcular el paso del tiempo. Incidentalmente, solo uno de ellos tenía reloj. Hacia él iban todas las preguntas. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto falta? ¿Y ahora?
El tiempo se estiraba, cada par de minutos parecía una hora, y la desesperación ante la respuesta agravaba aún más la tensión. El jefe de los mineros se dio cuenta de que si seguían así la ansiedad los haría respirar más rápidamente y eso los podía matar. Así que ordenó al que tenía el reloj que solamente controlara él el paso del tiempo. Y nadie haría más preguntas, solo él avisaría cada media hora. Cumpliendo la orden, el del reloj controlaba su máquina, y cuando la primera media hora pasó, él dijo: ha pasado media hora. Hubo un murmullo entre ellos y una angustia que se sentía en el aire. El hombre del reloj se dio cuenta de que, a medida que pasaba el tiempo, iba a ser cada vez más terrible comunicarles que el minuto final se acercaba. Sin consultar a nadie, decidió que ellos no merecían morirse sufriendo. Así que la próxima vez que les informó de la media hora, habían pasado en realidad 45 minutos. No había manera de notar la diferencia, así que nadie ni siquiera desconfió. Apoyado en el éxito del engaño, la tercera información la dio casi una hora después. Dijo: pasó otra media hora. Y los 5 creyeron que habían pasado encerrados en total hora y media, y todos pensaron en cuán largo se les hacía el tiempo. Así siguió el del reloj. A cada hora completa les informaba que había pasado media hora. La cuadrilla apuraba la tarea de rescate. Sabían en qué cámara estaban atrapados y que sería difícil poder llegar antes de 4 horas. Llegaron a las 4 horas y media. Lo más probable era encontrar a 6 mineros muertos. Encontraron vivos a 5 de ellos. Solamente uno había muerto, el que tenía el reloj. Esta es la fuerza que tienen las creencias en nuestras vidas, y esto es lo que los condicionamientos pueden hacer de nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque esto es importante, porque construimos constantemente la certeza de que algo irremediable nos va a pasar, o sea, algo irremediablemente siniestro, ¿no? Nos va a pasar. Y es importante que seamos conscientes de esto para activar un mecanismo de creencias que funciona a nuestro servicio. Y entonces, por eso es importante conocer cómo es el proceso de duelo, que la pérdida y el dolor y la tristeza es algo por lo que tenemos que transitar y con lo que vamos a tener que convivir siempre, ¿no? La cultura occidental tiene esas reglas que mucho tienen que ver con que la salud es la ausencia de malestar, ¿no? Y que lo más importante es el control emocional y entonces de ahí deriva esa forma de regulación en la que el centro es la evitación. Entonces no nos podemos sentir inseguros, tenemos que tener energía siempre, tenemos que superar los procesos dolorosos cuanto antes. Entonces muchas veces estamos más en la mente enredados cuando en la vida lo que nos pide es algo diferente. En cualquier caso, ¿qué os quiero deciros? Pues os quiero decir ay, perdonad, que no sé por qué se me ha pasado la diapositiva. Bueno, lo que no perdamos de vista, que todo duelo es un proceso tras la pérdida, que la pérdida puede ser equivalente al fallecimiento de un ser querido, pero que nos podemos enfrentar a otro tipo de pérdidas, como el duelo por la vejez, ¿no? Por la pérdida de salud, por la pérdida de una capacidad, como puede ser la audición o puede ser la movilidad, ¿vale? El duelo por la salud perdida, por la capacidad perdida, por un divorcio, por un hijo no nacido, ¿de acuerdo? Por expectativas no cumplidas. Vamos a enmarcar un poco la situación actual. Pues fijaos, a fecha de ayer tenemos 42.619 muertes confirmadas por COVID-19 en España. Esto confirmadas, más miles de muertes por no COVID. Cada fallecimiento afecta de media a 6 personas, ¿no? Un 10% en condiciones normales se convierten en duelos complicados. Y ahora pues hay estudios, todavía tenemos que trabajar en esto, porque verdaderamente es algo con lo que llevamos 8 meses, ¿no? Ahora hay estudios que hablan de que ese 10% se va a convertir en un 30%, que se van a complicar un 30% los duelos. Y esto estamos hablando solo si contemplamos el duelo por pérdida, por fallecimiento. Hay millones de personas en duelos
en duelo porque se han infectado, han tenido complicaciones, han tenido secuelas y ahora mismo estamos ante personas que llegan agotadas física y mentalmente, que no pueden respirar, que no pueden caminar, que no pueden hablar, que no se centran, que tienen como el cerebro borroso. Vale, todo esto está sucediendo y todo esto son duelos, ¿no? Todo lo que os decía, todo esto está, digamos que coge unas dimensiones tan amplias que lo esperable es que un alto porcentaje de la población esté en este momento en un proceso de duelo. Vale, ¿qué sintomatología podemos observar? Pues esto es importante porque, como os decía, conocer esto nos puede, conocer que esto nos puede pasar, nos va a ayudar a la hora de identificar algo como normativo, ¿no? Y no confundirlo con otro tipo de problemas. Entonces, a nivel emocional, podemos, en momentos de duelo, vemos estados de shock, ansiedad, tristeza, ansiedad, tristeza, enfado, vemos apatía o indiferencia, anedonia, desazón, vacío interior, culpabilidad, ¿vale? Luego, a nivel cognitivo, como os adelantaba, vemos que hay mucha confusión, todavía hay incredulidad, ¿no? Por la situación y por que no podemos creer las pérdidas porque tampoco hemos tenido indicios previos y bueno, ahora lo vamos a ver el pre y el post a la muerte. Podemos tener la sensación de la presencia del difunto, ¿no? Alucinaciones, ilusiones, sensaciones de liberación, la habilidad atencional también, ¿vale? Que nos cuesta concentrarnos, preocupaciones. Físicamente, pues se manifiesta con palpitaciones, con taquicardias, con llanto, boca seca, nudo en el estómago, nudo en la garganta, debilidad muscular, incluso se puede aparecer sintomatología similar a la de la persona fallecida. Conductualmente, pues aparecen sueños muy vividos con la persona fallecida, insomnio, pérdida de intereses, problemas sexuales también pueden aparecer, hay el aislamiento social, hiperactividad o hipoactividad, las dos, ¿no? Podemos hablar con el fallecido, buscarlo, atesorar ropas, objetos, ¿no? Evitar recuerdos. Todo esto son las manifestaciones, estoy hablando de las manifestaciones normales, ¿no? En el proceso de duelo. Lo que os decía también socialmente, pues ese aislamiento, esa pérdida de identidad, esa fragmentación con la identidad propia, la dificultad para funcionar de una manera regular, para volver a las rutinas, y espiritualmente, pues crisis, ¿no? O sea, pues solemos ver la búsqueda de significado, búsqueda de respuestas, la toma de conciencia de la muerte y del propio final, ¿no? Que vamos a tener todos. Hostilidad, por ejemplo, hacia Dios en función de las creencias, se gana, se pierde fe, cambian valores, prioridades. Todo esto lo vemos en un proceso de duelo normativo, ¿no? Por ejemplo, os pongo unos datos que son interesantes, que el 90% de las personas sufren trastornos del sueño durante el duelo, el 50% padecen pseudoalucinaciones auditivas o visuales, el 50% tiene síntomas similares a los que condujeron al fallecido a la muerte y el 4% de los parientes cercanos fallecen en el primer año de duelo. Estos son algunos datos para que lo que pretendo ilustrar es un poco normalizar, ¿no? lo que ocurre. ¿Qué le añadimos? ¿Qué le añadimos en este momento a estos procesos ahora mismo? ¿Qué complican los duelos, ¿no? O qué características también están teniendo las circunstancias en las que están falleciendo las personas ahora mismo?
pues la incertidumbre, ¿no? El no saber ni cómo va a ser, ni cuándo va a ser. Hubo un momento en el que incluso las personas, los allegados de las personas fallecidas no sabían ni si las cenizas que les iban a entregar eran las de su familiar. Incluso se han dado casos de personas a las que han comunicado fallecimiento y resulta que no ha sido ese fallecimiento, que esa persona no había fallecido todavía. Porque ha habido un caos total en los hospitales y en los sanatorios. También, bueno, la imposibilidad de ese contacto social, lo que os decía, ese piel con piel tan necesario. La imposibilidad de realizar ciertos ritos, las restricciones en los aforos, la elección difícil de quién va, ¿no? Quién va al tanatorio, quién va a la incineración, o sea, quién es el que tiene la opción de participar en ese momento. Los sentimientos de culpabilidad, pensamos que se podía haber evitado, quién habrá contagiado, como tal, si hubiésemos hecho esto, etcétera, etcétera, también son una de las verbalizaciones, ¿no? Y de los pensamientos que surgen. La preocupación, el dolor por no acompañar, duelos anteriores, ¿vale? Entonces, las circunstancias de las muertes en tiempos de COVID son especialmente traumáticas. Hay que tener muy en cuenta que la pérdida de la relación, ¿no? Esa pérdida está intensificada porque nos ha sido imposible cuidar de esas personas, acompañarlos en la última etapa. No hemos podido despedirnos. Las redes de apoyo también están afectadas, o bien por la misma enfermedad, o bien por las circunstancias de confinamientos, problemas laborales, económicos, o sea, problemas sociales, problemas psicológicos. Entonces, hay muchas medidas de contención también, ¿no? Y bueno, ¿por qué os decía antes que se cumplen las muertes en este contexto, cumplen criterios de duelo traumático? Pues porque se dan de manera rápida, a veces no nos podemos preparar a ello, ¿no? Hay gran incertidumbre, sentimientos de impotencia, ¿no? No podemos hacer nada. Es como las circunstancias son así y no puedes acudir a cuidar a tu familiar o a tal. Eh, También sentimos que no hemos dado contención, no hemos dado soporte, no hemos ayudado en ese momento, y además nos podemos sentir solos en ese momento, como os decía, porque la propia red de apoyo está falla, ¿no? Y la soledad posterior, porque claro, no tenemos esa posibilidad de reparar, ¿no? Y de reparar con lo sucedido, y además no tenemos la posibilidad de abrazarnos y de contactarnos, ¿no? Entonces sí que eso, y además son muertes enmarcadas en una intensidad emocional muy alta y no nos podemos autorregular. Vale, vale, no se ve muy bien. Las muertes en situación de COVID, lo que os digo, son constantes cambios, impotencia, esto es lo que ya hemos comentado. Lo que sí quiero decir que, bueno, que realmente las circunstancias de la muerte antes del fallecimiento, pues también se rodean de diferentes características, ¿no? Está el impacto de la noticia del diagnóstico. Esto es algo que se nos igual que en el post, ¿no? Después, tras la muerte, el impacto de cómo nos lo han contado, dónde estábamos, qué estábamos haciendo, qué palabras han pronunciado, ¿no? O sea, todo eso se queda como muy grabado a fuego. Luego, por otro lado, la impotencia, ¿no? Y la culpa por no haber atendido a la persona, lo que os decía, cómo hemos vivido ese ingreso, esa separación de esa persona. Aquí puede haber recuerdos que sean reales, que sean imaginarios.
pues un vecino que contó cómo se llevaban a la persona al hospital, o la última imagen en la camilla, la espalda de la persona o tal. Luego hay un tiempo de espera que también es muy doloroso, ¿no? Esa incertidumbre, la información confusa, lo que os digo, sobre todo hubo un momento en el que era un caos totalmente. Eh, a veces en la relación, al relacionarlos con los profesionales, pues también ha habido enfrentamientos, ¿no? Y enfado pues con la situación, también es propio del duelo y de la situación. Claro, nos imaginamos también a esas personas sufriendo solas, agitadas, ¿no? Y pensamos en que si se sentían solos, que nos necesitaban y no estábamos, no podíamos acompañar, con lo cual se fortalecen esos sentimientos de impotencia. Luego, en el post del fallecimiento, posteriormente al fallecimiento, pues bueno, a veces la recogida de las pertenencias en el hospital, en las residencias, ha sido muy impersonal, ¿no? En una bolsa de plástico, o a veces ni eso, o sea, hubo un periodo en el que ni eso, en el que ni se podían recoger los enseres personales. No hemos tenido esos ritos, ¿no? La posibilidad de compartir ni de despedir todos juntos a las personas, y seguimos sin tenerlo, claro. Eh, Luego, pues, por ejemplo, disponer de su cuerpo, lo que os decía, hay personas que comentan que tampoco sabían, ¿no? Si las cenizas que tienen son de su familiar o no, si luego pues hubo un tiempo en el que se dejaba a las personas solas en el tanatorio con un féretro vacío, en una sala vacía, las personas no sabían dónde estaban los cuerpos de sus familiares. Y bueno, pues evidentemente también luego tenías que ir en un momento en el que probablemente no puedes ni pensar en eso, pues con un justificante, ¿no? Con un justificante pues a dónde vas, por qué te mueves, ¿no? De casa. Y luego, pues bueno, sí que en el momento, lo que os decía, en el momento del fallecimiento, pues se recuerda pues cómo se ha comunicado, se permanece en esa sensación de impotencia, de culpa, de rumia, ¿no? Pensamos en las cosas que se nos han quedado por decir, en que nos faltan detalles de cómo han sido sus últimos momentos, de que sufrimos por no haber podido cuidarles, que tenemos una sensación de que todo es irreal, porque todo es tan raro, ¿no? Que no nos permite muchas veces conectar. Y además, pues no podemos apoyarnos en nuestra red habitual. Entonces, toda esa realidad que estamos viviendo nos conduce a un tipo de afrontamiento que es muy diferente, puesto que al final los condicionantes y lo que ocurre alrededor de la muerte es muy impactante. Entonces vamos a hablar, ¿no?, de cómo es un proceso normal de duelo, no patológico, pero que puede complicarse. Y entonces vamos a hacer un planteamiento por etapas, pero no es que tengamos que cumplir esas etapas ni en este orden, ¿vale? Esto quiero incidir en ello. Simplemente lo hacemos así para, para, o sea, quiero insistir en que estas fases del proceso no son lineales, sino que son estados o momentos del duelo sobre los que podemos pasar, ¿vale? El duelo no es un proceso normal, como digo, no es patológico, y bueno, pues decir que como proceso, pues evidentemente no es estático, es dinámico, es cambiante como la propia vida. Y entonces, pues eso, hablamos de las etapas como reacciones a la pérdida que muchas personas tenemos, pero insistiendo en que no hay una pérdida, o sea, no hay una reacción a la pérdida típica, porque tampoco existe una pérdida típica, ¿no? Y esto siempre insisto, que el duelo es tan propio como la propia vida y como la propia pérdida.
¿Cuáles son estas 5 etapas? Pues estas 5 etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Vamos a ver, como digo, forman parte de ese marco en el que aceptamos la pérdida de un ser querido. Conceptualizarlo de esta manera nos ayuda a enmarcarlo, ¿vale? A identificar lo que podemos estar sintiendo. Pero no es que sean paradas de un proceso lineal, insisto, sino que todo el mundo, bueno, no todo el mundo lo atraviesa, ni todas las personas lo hacen en este orden. Podemos estar en negación y en momentos de conexión, pero bueno, esperamos que con estas etapas podáis conocer el terreno del duelo, ¿no? Y eso al final es lo que nos prepara mejor para vivir y para afrontar las pérdidas. Entonces, vamos a comenzar hablando de la negación. Y la negación es esto que aparece, ¿no? Que es algo así como, no puedo creer que haya fallecido, no puedo creer que esté pasando esto, cuando se está elaborando la pérdida, ¿no? En este momento yo digo, la realidad es tan fuerte que nuestra mente todavía no está preparada para gestionarlo. Y esta primera etapa nos ayuda a sobrevivir a la pérdida, ¿vale? En ella el mundo se va a volver absurdo, se va a volver opresivo, la vida va a dejar de tener sentido, estamos, ¿cómo decirlo?, traumatizados o conmocionados y negamos los hechos, ¿no? Aquí nos preguntamos cómo es posible, cómo podemos seguir adelante, si podemos seguir adelante, por qué queremos seguir adelante. Como os pongo la diapositiva, nos va a ayudar a dosificar el dolor de la pérdida, ¿vale? En la negación hay alivio y es la forma que tiene la naturaleza de dejar entrar solamente aquello que es capaz de soportar, ¿vale? Es como un proceso de dosificación. En estos momentos iniciales, las reacciones somáticas en estos momentos iniciales, las reacciones somáticas pues son muy habituales, ¿no? Y entonces nos encontramos con estados emocionales de miedo, de ansiedad, agitación, pánico, vértigos, aturdimiento, dificultades para respirar, taquicardias. Puede haber estados confusionales, ¿no? Despersonalización, desrealización, esto de me parece que no es real, miedo anticipatorio, sensación de que va a ocurrir lo peor y una desregulación de nuestras emociones y de nuestras rutinas y nuestros hábitos y nuestros patrones habituales de funcionar y de comportarnos. Como os digo, esta negación nos ayuda a afrontar la situación, a sobrevivir, ¿no? A dosificar ese dolor. Y esto es muy importante porque son mecanismos de protección para nuestra psique, para nuestra mente. Si nuestra mente dejase entrar de golpe todos los sentimientos asociados a la pérdida, esto iba a ser algo emocionalmente abrumador, ¿no? Y entonces, pues no podemos creer, estamos en ese momento en el que no podemos creer lo que ha sucedido, que somos incapaces de hacerlo, ¿no? Y creerlo del todo, pues al final en esta etapa sería algo totalmente excesivo. Entonces, a menudo la negación lo que nos permite es cuestionarnos la realidad. Y nos hacemos preguntas como, ¿es cierto? ¿Ha pasado? ¿Es de verdad que ya no está? No me lo puedo creer, no me lo puedo quitar de la cabeza, estoy impactado, no tengo palabras. Y este momento es muy importante y no podemos olvidarlo, ¿no? Y nos ayuda a vivir con la pérdida. Entonces, vale, no, perdona. Entonces, entendamos esto, ¿no? Que nos ayuda a responder, ¿no? O a dosificar y a entender la irreversibilidad de la muerte para que esta idea se comience a instaurar de manera gradual en nuestra mente. Concienciarnos de que esa persona ya no va a volver, ¿no? Y que cada pregunta que nos hacemos pues nos ayudan a comenzar a creernos que esa persona ya no va a volver.
Y conforme vamos aceptando esa realidad a la pérdida, estamos iniciando, sin saberlo, el proceso de curación, de sanación o de aceptación de la pérdida, de tránsito por ese camino de las lágrimas. Nos vamos haciendo más fuertes, ¿no? Y entonces esa negación va remitiendo, pero como os digo, vamos de un sitio a otro. Estamos en negación, estamos en evitación, vamos a conexión, y esto es uno de los es una de los eventos que nos permiten afirmar que un duelo es normativo y que no sea complicado, ¿no? Como os digo, eso es, la negación mitiga el dolor y nos protege de esa fragmentación con el mundo, ¿sí? Entonces, funciona eso, negando, o sea, en resumen, negando la realidad, los hechos, el significado, las consecuencias emocionales, ¿no? Y aparecen, pues bueno, también creencias limitantes, ¿no? Que también pueden pretender minimizar la pérdida o racionalizarlo, o esto es como si no fuera conmigo, ¿no? Es lo que hay, eh, es ley de vida, rumiaciones como eso, lo que os decía, no paro de darle vueltas, etcétera, etcétera. Vale. Después, ¿qué aparece? Pues, bueno, no después, os insisto, ¿veis? Es que también yo, no es que sea después, sino que puede aparecer antes, después, mezclarse una etapa con otra, porque estamos hablando de un proceso que no es lineal. Entonces sí que es verdad que en algún momento aparece la ira. Y ahora mismo aparece la ira hacia el sistema sanitario, hacia los médicos, hacia el ser querido porque no ha tenido cuidado, claro, porque se tenía que haber cuidado mejor, contra nosotros por no haber cuidado mejor de esa persona, o porque somos nosotros, por ejemplo, los que hemos podido contagiar, ¿no? Y entonces hay ahí una ira contra el mundo, ¿no? El mundo es injusto, se nos mezclan un montón de sensaciones y, y bueno, sí que es verdad que la ira es positiva en el sentido de que aflora cuando empezamos a funcionar. Empezamos a funcionar a un nivel pues muy básico, muy rudimentario, ¿no? Eso, los alejamientos de las personas, las pérdidas, las separaciones nos van llevando de manera inevitable hacia crisis existenciales. Y las personas debemos realizar un trabajo para superar esa pérdida. Y entonces, en esta etapa, lo que os digo, la ira no tiene por qué ser lógica ni válida, ¿vale? Podemos estar enfadados por no haber visto que esto iba a pasar y cuando lo vemos, pues porque no se puede hacer nada por evitarlo. Podemos estar enfadados con los médicos por no haber podido salvar la vida de esta persona, con el gobierno, con el mundo, podemos estar enfadados, no tiene que ser lógico, no tiene que ser coherente. Eh, mm, es normal que nos enfademos porque algo malo le ha pasado a alguien que significa mucho para nosotros. Y entonces, pues bueno, también nos enfadamos con esa persona porque nos ha abandonado, porque no hemos podido pasar más tiempo y objetivamente sabemos que esa persona pues que no quería morir, ¿no? En este caso, bueno, hay veces que los duelos se establecen o sea, los duelos por suicidio, por ejemplo, pues esta es una de las de lo que suele ocurrir, ¿no? La culpabilidad y el enfado con la persona aflora fuertemente. Os decía eso, ¿no? Luego afloran más sentimientos y la ira pues suele situarse la primera de la cola, ¿no? Mientras pues nos van invadiendo la tristeza, el pánico, el dolor, la soledad, ese vacío interior. Esta fase pues desconcierta mucho y entonces parece que no podemos estar enfadados, ¿no? Y otra de las cosas también que suele aparecer es, claro, el enfado, y esto es algo muy común que hay que trabajar con las personas en duelo, y es que se enfaden pues, porque somos muy torpes socialmente
para dar el pésame y para acompañar. Entonces, a veces te entiendo, sé cómo te sientes, no sabes cómo me siento, ¿no? Entonces muchas veces la gente está enfadada por eso, porque sobre todo cuando pues me vienen a la cabeza momentos en los que pues una mujer pierde a su marido y entonces las amigas intentan ayudarle en ese proceso de duelo para que vaya asumiendo la pérdida, ¿no? Y recuperando su vida. Y ella se enfada muchísimo y dice algo así como que tiene ganas de darles una torta, ¿no? Porque si yo ahora mismo no necesito que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Esto también lo veremos porque vamos a ver como unas ideas, unas pautas. Bueno, voy a continuar. Quiero decir que debajo de la ira, al final, perdonad, debajo de la ira, al final hay muchísimas emociones y las vamos a ir abordando en el proceso de duelo a su debido tiempo, ¿no? Pero al final la ira es la emoción con la que estamos pues habituados, ¿no? A tratar. Y sí que es verdad que no tiene límite y que se puede extender a cualquiera, desde nuestros amigos hasta los médicos, hasta la familia, hasta Dios, ¿no? Y entonces entramos también en una crisis de fe, si somos creyentes o, bueno, intentamos también, vamos a ir dando paso a ese proceso de negociación en el que intentamos negociar cómo ha cometido un error, qué es lo que ocurre, ¿no? Algo se puede hacer, sí, tal. Pero bueno, en cualquier caso, debajo de la ira anida el dolor, ¿vale? Hay que tener cuidado porque no la sabemos encajar muy bien, entonces es natural que la sociedad como que la castigue, ¿no? Nos suelen decir que es inoportuno, que estemos enfadados, que es inapropiado, que es desproporcionado y esta es una de las cosas que más cuesta canalizar, porque en un momento en el que necesitamos una dosis brutal de validación, pues estamos obteniendo totalmente lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que esa ira al final la ladeamos, ¿no? La intentamos evitar y, y al final, pues bueno, pues sí que es verdad que, el problema es de los demás que no saben encajar nuestra ira, no nuestro, ¿no? Por sentir ira. Ojo, porque lo que digo, la ira puede anclar también y todo esto hay que, tenemos que conceptualizarlo y eso nos va a ayudar a entenderlo y a transitar por ese momento. Como los que os digo, al final es un puente que se tiende sobre el mar abierto y que nos permite una conexión, ¿no? Es algo que como es tan fuerte, pues nos permite que conectemos, que expresemos lo negativo. Es una emoción muy inmediata, entonces según vamos abordándola, pues vamos descubriendo otros sentimientos ocultos. Y bueno, pues poco a poco va remitiendo, ¿no? Si nos internamos en ese dolor, pues va remitiendo, vamos saliendo de él y pues no, pues la dejamos a un lado. Perdona, vale. Vale, la negociación. Es esta sensación, ¿no? De antes de la pérdida parece que podríamos hacer cualquier cosa con tal de que no ocurra esa pérdida y nos encontramos negociando con nosotros mismos, haciéndonos promesas a a Dios, relativas a nuestras creencias, promesas con nosotros mismos. Entonces, eso, pues tras una pérdida, pues podemos encontrar y buscar una tregua temporal y si dedico mi vida a ayudar al prójimo, podré entonces despertarme y descubrir que todo esto ha sido solo una pesadilla, por ejemplo.
nos vamos, ¿no? Nos vamos viajando por el laberinto del ojalá y sí, tal, ¿no? Queremos que la vida vuelva a ser como era, queremos volver a estar en compañía de nuestro ser querido, queremos retroceder el tiempo, queremos negociar con de qué manera lo podíamos haber evitado, ¿no? Y entonces eso, nuestra vida se llena de ojalás. Hay una canción, la de Tears in Heaven, de Eric Clapton, perdón, que habla de la muerte de su hijo, ¿no? Y entonces en esta letra vemos muy bien la negociación porque le pregunta si va a dejar de llorar cuando por fin llega al cielo. Entonces, bueno, al final hace preguntas como al aire, como buscando tener una certeza, ¿no? Y entonces cuando atravesamos esta etapa de negociación, la mente lo que hace es modificar los acontecimientos pasados, ¿no? Mientras explora todo lo que se podía haber hecho y no se hizo y demás. Y bueno, al final la mente pues llega a la conclusión de que es irremediable, de que la pérdida es irremediable. ¿Vale? Vale, tras la negociación, nuestra atención se dirige al presente. Claro, entonces ya dejamos de estar ahí en ese mundo, ¿no? En el que nos planteamos los ojalás y los isis y entramos a aparecer, o sea, entremos a ver el presente y entonces digamos que chocamos con la realidad y sentimos ese dolor, ese duelo, ¿no? Ese sufrimiento y nos parece que ese dolor va a durar para siempre. Como digo, al final lo que terminamos concluyendo es que ese dolor nos va a acompañar siempre, pero aprendemos a convivir de otra manera, ¿no? Las personas que nos rodean ven ese letargo, ¿no? Y quieren ayudarnos a salir de ese periodo depresivo. Eh, la depresión al final tras una pérdida lo que se considera es como algo no natural, ¿no? Un estado que hay que, lo que os decía, conforme a las reglas sociales, un estado que hay que solventar, algo que se debe desechar, ¿no? Eh, y entonces es que la sociedad, ¿no? Parece que todo lo profundo y lo oscuro hay que evitarlo. Y entonces, claro, yo os llevo a plantearos, la pérdida de un ser querido es una situación depresiva, claro, y la depresión es una respuesta normal y totalmente acertada y adecuada. Y lo raro sería no sentirse así. Entonces estaríamos hablando de un problema. Entonces, eso es, vemos que esas etapas, ¿no? Como os digo, no son lineales, vamos, volvemos, retornamos, pero podemos resumirlas en negociación, en ira, en depresión y en aceptación. Y parece que, o sea, la sociedad como que nos dicta que tenemos que salir de la depresión, ¿no? Que no podemos, que esa no nos puede acompañar en el duelo. Y no, y sí, o sea, eso es, vamos yendo de un estado a otro, ¿vale? Y esto es lo que nos permite, lo que nos va permitiendo aceptar la realidad de la permanencia de la muerte y del fallecimiento. Es ese momento en el que nos vamos readaptando, ¿no? Y vamos conviviendo con esa tristeza y ese vacío tan, tan nuestro. Vale. Vale, eso es. Vale, luego, pues lo que os digo, después de toda esa evitación y de todo ese proceso social también, ¿no? Mediante el que construimos el duelo, tenemos que tener cuidado con evitar hablar de ello, pues con hacerse el fuerte, ¿no? Ahora tengo que estar bien por mis hijos, ahora tengo que estar tal, no, es tu momento, rómpete, ¿no? Eh, por ejemplo, eso, intentar estar demasiado distraído, aislado y demás.
Lo que os digo, el proceso de aceptación, ¿no? Al final no debemos confundirlo con que nos tenemos que sentir bien o que estamos de acuerdo con lo que hemos pasado. No, simplemente, o sea, la mayoría de la gente no se siente bien o no se siente de acuerdo con la pérdida de un ser querido. Podemos tener muy afectada la muerte, pero hay un dolor anidado ahí, ¿no? Y, y entonces, pues bueno, pues al final la curación se acaba reflejando en acciones como recordar, como recomponerse, como reorganizarse, ¿no? Eh, y puede que viajemos al enfado con el médico, al enfado con Dios, al enfado, puede que vayamos viajando ahí de un lado a otro, evidentemente. Ese es el proceso, ¿no? Eh, vale. ¿Qué pasa? Que ese momento de aceptación culmina con la conexión, ¿no? Digamos, o sea, al final, como os decía antes, podemos ir de la negación a la conexión, podemos negar lo que ha sucedido, pero mantener la expresión de las emociones, hablar con el ser querido de manera natural, recordar lo que hemos vivido en común, compartirlo, visitarnos, con esa conexión con la vida retorna y ahí es donde estamos hablando de un proceso, o sea, de una sanación, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estoy triste, pensando en las personas que he perdido, pues miro sus fotografías, pues les hablo y, y otras personas conectan yendo al cementerio o yendo a un lugar especial o tal, pues esos momentos de conexión, eso es aceptación. Vale. Vale, y ahora hablábamos, sí, teníamos, uy, no sé por qué se ha pasado esta diapositiva, perdonad. Bueno, he perdido una diapositiva. En esta yo os hablaba de que tenemos un buen pronóstico cuando alternamos esos momentos de conexión y de evitación, que vamos graduando el volumen, ¿no? Y que nos volvemos un poco equilibristas emocionales, ¿no? Podemos quedar con una amiga para compartir nuestro sufrimiento, escribir sobre ello, mirar recuerdos y luego, pues también por otro lado, podemos tener mecanismos de distracción, ¿no? Me meto en el trabajo, intento no pensar, estoy con los niños o voy de lado a lado, ¿no? Se trata eso, ¿no? De lograr ese equilibrio en el proceso y de realizar ese afrontamiento con tareas de conexión y de desconexión de nuestro dolor, ¿vale? No es estar todo el día ahí, pero tampoco dejarlo. Entonces no es un camino nada fácil, evidentemente. ¿Cuándo se puede complicar el duelo? Pues el duelo se puede complicar cuando atendemos a estas características, ¿no? Que os he ido comentando. En cualquier caso, os pongo aquí, un duelo complicado puede incluir sentimientos de tristeza muy intensa, de rumiación, acerca de la pérdida constantemente, ¿no? Pasan los meses y esa persona no sale de ese pensamiento constante, de pensar en la persona, en por qué, en qué tristeza, en por qué me pasa esto a mí, en la echo de menos, no puedo vivir sin ella o sin él, ¿no? Esto puede simular un episodio depresivo, pero bueno, hay que diferenciarlo, ¿no? Y sí que es verdad que se pueden considerar apropiados a la pérdida, pero si interfieren en la vida cotidiana, no lo son, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Para distinguir el duelo de un episodio de depresión mayor, tenemos que tener muy en cuenta en que en el duelo el afecto más predominante va a ser el sentimiento de vacío y de pérdida, ¿vale? Mientras que en el episodio depresivo el estado de ánimo deprimido es persistente y la persona es incapaz de experimentar felicidad o placer, ¿vale? Por otro lado, en la disforia, en el bajo estado de ánimo, en el duelo, probablemente
esto disminuye en días, semanas, ¿no? Y se produce por oleadas, que es lo que llamamos las punzadas del duelo o las punzadas del dolor. Y estas oleadas, estas punzadas se suelen asociar a recuerdos de la persona difunta, ¿sí? Y entonces son, en el episodio depresivo son más persistentes y no se asocian a pensamientos o preocupaciones concretos, ¿no? Entonces, eso es, el dolor puede ir acompañado de humor o de emociones positivas que no son características de felicidad intensa, ¿no? O, bueno, o la miseria que, bueno, da igual. Lo que quiero transmitir es que el contenido de esos pensamientos asociados al duelo generalmente presentan preocupaciones vinculadas a pensamientos o recuerdos de la persona que ya no está, ¿no? Y no es la autocrítica o la rumiación pesimista del episodio depresivo. En el caso del duelo, además, la autoestima por lo general se conserva. En el episodio depresivo hay muchos pensamientos de autoanulación. Cuando en el duelo se dan esos pensamientos de autoanulación, implican típicamente la percepción de haber fallado a la persona difunta, ¿vale? Pues no haberla visitado con frecuencia, no decirle lo mucho que se le quería, etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado también, si una persona en duelo piensa en la muerte y en el hecho de morir, estos pensamientos al final se centran por lo general en el difunto, ¿no? Y en la posibilidad de reunirse de nuevo. Pero en el episodio depresivo pues se consideran ideas suicidas porque no se es digno de vivir y demás. En cualquier caso, esta categoría se aplica cuando el objeto de atención clínica, ¿no? Esta es la de duelo complicado me refiero, cuando el objeto de atención clínica es una reacción normal ante la muerte de un ser querido, ¿no? Como, o sea, anormal, como, bueno, pues eso, parte de una pérdida de este tipo. Quiero dejar muy claro que, quiero dejar muy claro que el duelo es cambiante y además, bueno, tenemos que tener mucho cuidado. Lo que digo aquí es que la cara del duelo es individual, o sea, la vivencia del duelo es individual, perdonad, que me empiezo a acelerar porque voy viendo que voy muy mal de tiempo, así que perdonadme por ello. Lo que el duelo, lo que os digo, no es lineal, no tiene una cronología X, debemos ser suaves con este proceso, tenemos que ser gentiles, ¿no? Me gusta esa expresión, gentiles con nuestro dolor y entender que estamos sanando y que estamos interiorizando esa pérdida. Con lo cual tenemos que evitar hacer y hacernos preguntas de este tipo. No vas a llorar la pérdida para siempre, ¿verdad? ¿Cuándo se tarda en superar esas 5 frases? He dicho, no hay un tiempo limitado. Hombre, hay que ir observando, ¿no? Que la persona no se quede estancada en un momento concreto. Por ejemplo, no has estado ya bastante tiempo en duelo, no es el momento de mirar adelante, superar la pérdida, etcétera, ¿no? Este tipo de verbalizaciones son nefastas y son preguntas muy frecuentes que se realizan muy frecuentemente a quienes han sufrido pérdida. Y entonces, no podemos perder de vista eso, que el duelo no es solo una serie de sucesos, ¿no? De fases o de periodos de tiempo. Es que no es así. Entonces, yo os digo eso, ¿cuánto dura el duelo por un marido de 50 años? O por un adolescente muerto en un accidente de tráfico, por un niño de 4 años o un niño de 5, o sea, un año 5 años. ¿Cuánto puede durar un duelo? No tenemos, ¿no? Esa certeza, ni podemos ponerle un tiempo al dolor. Cada experiencia, cada persona es diferente, cada relación es diferente. Entonces, claro, la pregunta directa es, ¿cuándo debo pedir ayuda profesional? Pues yo aquí siempre digo que en cualquier momento, ¿vale? O sea, en cualquier momento y según como una persona se sienta. Sí, es un proceso natural, pero
hay muchas cosas que es mejor que las vivamos acompañados, ¿vale? En cualquier caso, la premisa es un poco cuando el proceso de duelo y ese sufrimiento pasan las semanas, los meses y sigue generando una interferencia en la vida. Entonces aparecen sentimientos de soledad, o sea, los sentimientos, o sea, son muy intensos, los de soledad, de culpabilidad. También cuando hay duelos no resueltos, esto lo vemos, por ejemplo, mucho en las personas mayores. Las personas mayores, yo siempre digo que están en constante duelo, porque pierden a mucha gente alrededor, porque pierden capacidades, porque pierden vitalidad, porque pierden, y entonces tienen que ir asumiendo muchísimas pérdidas, con lo cual muchas veces ahí los duelos se enquistan y se complican precisamente porque se anudan a otros, ¿vale? Apatía, falta de motivación, falta de la incapacidad para sentir placer, ideas suicidas, lo que os decía, una irascibilidad o agresividad muy altas, la sensación, si permanece la sensación de que esto no es real, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando la tristeza es muy profunda, cuando hay un vacío interno muy intenso y no remite, ¿vale? Entonces, lo que os digo, sentir algo cuando hay un abuso de sustancias, por ejemplo, tal, como manera de evitar. Por ejemplo, el sentir esto a lo largo del proceso de duelo es perfectamente normal, ¿vale? Pero si vemos que estas situaciones son habituales y que nos impiden funcionar, pues entonces es probable que necesitemos la ayuda de un profesional. ¿Vale? ¿Y cómo ayudar a alguien que está elaborando una pérdida? Pues de entrada, pues no cuestionando las reacciones emocionales ni los pensamientos. Lo que os decía es que muchas veces nos encontramos con personas que ay, perdonad que me enquisto porque me apuro por la hora. Bueno, nos encontramos con que somos muy torpes socialmente y entonces nos ponemos a pensar y a reforzar, ¿no? La idea o sea, este tipo de ideas de es lo mejor que podía pasar, comparto tu dolor, sé cómo te sientes, o no crees que deberías dejar de sentirse así, no crees que ya es hora de salir de casa, no crees que tal, ¿no? O sea, evitar también el yo que tú, el dejar, o sea, al final dejar que fluya, dejar que cada uno diga lo que necesite, que verbalice, mmm, lo que siente, que recree la experiencia como considere. Es algo que tanto Carmen como Bárbara y Ruth han hablado en sus ámbitos, ¿no? Que hay que evitar expresiones, ¿no? O sea, el tienes que es fatídico, ¿no? Porque nos encorseta siempre y nos genera muchísima culpabilidad y frustración. Tener muy en cuenta que muchas veces basta con sentarnos al lado de la persona y en silencio, ¿no? Y ayudarle a que exprese libremente el dolor. Y ahora, por ejemplo, se da la situación de que pues, no podemos abrazarnos, no podemos por responsabilidad con nosotros, responsabilidad social, ¿no? Entonces, podemos expresar con palabras lo que no podemos hacer. Por ejemplo, podemos decir, te daría un abrazo o te estoy abrazando o me encantaría hacer esto o besarte o, bueno, pues expresarlo con palabras, ¿vale? Vale, cosas que pueden ayudarnos a elaborar una pérdida. Pues, por ejemplo, nos puede ayudar a elaborar una pérdida favorecer los rituales individuales y colectivos, ¿no? Pues crear eventos en los que, bueno, pues por ejemplo, una de las cosas que yo recomiendo a mis pacientes cuando no se pueden juntar con las familias es pues que hagan una videollamada, que cada uno diga algo que echa de menos, que va a echar de menos, que quiere algo, que quiere expresar y que quiere pronunciar, que les va a conectar. El otro día, por ejemplo, hablaba con un paciente y me decía, es que yo a las personas que habían fallecido pues les gustaba mucho
el tomar algo, el charlar, el chiquiteo, el tal, pues yo decía, pues fenomenal, porque esto os está conectando y ahí están presentes, ¿no? Y es algo que os va a conectar para siempre y que os ayuda a sentirlos ahí, ¿no? A vuestro lado, sonriendo y disfrutando del momento. También, por ejemplo, poner velas y altares es algo muy recomendable, crear cajas de recuerdos, plantar árboles donde se han depositado las semillas o plantar un árbol que conmemore o homenajee a esa persona, escribir cartas es algo muy poderoso también. Hay personas que cocinan pues los platos favoritos o algo que cocina muy bien esa persona y les ayuda a conectar. Personas que crean álbumes de fotos también, ¿no? Al final, lo que os quiero transmitir es que son actos simbólicos que nos ayudan a expresar esos sentimientos, ¿no? Y que nos ayuda a construir también socialmente un significado y compartirlo, ¿no? Y porque las características de este momento están limitando en ese tipo de acciones y están quitando la carga simbólica, el homenaje, ¿no? Como puede ser un funeral, por ejemplo, que al final no deja de ser un homenaje a una persona. Por ejemplo, otra gente también con lo que conecta es pues manteniendo ciertas rutinas, comprando ciertas loterías o algo que siempre hacía esa persona, pues pasar a hacerlo. Vale, ¿qué no hacer? Pues lo que digo, ya os lo he ido diciendo, ¿no? Pues no hacer lo que la gente, porque es la norma, ¿no? En el duelo se necesita al principio hablar y llorar. En mi caso, por ejemplo, hace poco murió mi abuela y hubo un momento en el que necesité marcharme de los cuatro que estábamos, ¿no? Y entonces yo agradecí muchísimo que nadie viniese detrás de mí, ¿no? O sea, bueno, las personas con las que estaba me conocen muy bien. Yo agradecí muchísimo que nadie viniese detrás de mí porque yo necesitaba estar sola, ¿no? Y hablar con ella y pensar y llorar y necesitaba estar sola. Y entonces pues me fui sola, me metí en la capilla sola, todo sola. Y entonces ese respeto, porque la norma parece que te dice que no dejes sola a esa persona, ¿no? Pues a mí me dejaron porque sabían que lo necesitaba y lo agradecí muchísimo. Bueno, lo que os digo, pues eso, ayudar hasta donde nuestro corazón nos indique, no hacer más de lo que queramos hacer porque nos sentimos en la obligación y no decir frases hechas, como tienes que olvidar, mejor así, ya dejo de sufrir, podemos evitarlas, ¿vale? Es ley de vida, es la voluntad de Dios, sé fuerte, pues este tipo de frases, eh, bueno, si las verbaliza la persona en duelo, podemos reforzarlas, pero no es lo aconsejable. Vale, sobre todo, lo que os digo, nunca interrumpir la expresión del dolor del que sufre y validar. Y entonces no hay que temer nombrar y hablar de la persona fallecida. ¿Qué tipo de mensajes podemos enviar? Pues este tipo de mensajes. No es necesario que me contestes si no te apetece, solo quiero saber cómo te encuentras y que sepas que estoy disponible si te apetece hablar. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. Me hubiera gustado estar acompañándote en este momento, pero aunque no esté físicamente te acompaño y te tengo presente, te pienso, ¿no? Si necesitas que hablemos, puedes llamarme en cualquier momento, te volveré a llamar por si te apetece hablar, también podemos compartir un silencio. Haremos una pequeña ceremonia en casa para acompañaros en vuestro dolor. Siento mucho lo que está pasando, ¿veis esta manera de conectar? Bueno, y si estamos en duelo, pues tener presente pues, un decálogo de los 10 sí, de los 10 no, ¿no? O sea, de los 10 sí comenzamos dándonos permiso para sentirnos mal, teniendo confianza en nuestros propios recursos, tener muy en cuenta que la experimentación de nuevas emociones nos da ojos y nos abre puertas diferentes. Tenemos que aceptar que nunca termina el recorrido en el camino de las lágrimas, ¿vale? No va a llegar el momento en el que esa pérdida nos va a dejar de doler, ¿no? Sino que vamos a convivir de manera diferente. Una reconceptualización de la conexión con nuestra vida
agradecer lo bueno, no olvidarnos de descansar, de disfrutar y de divertirnos, ¿no? También esto es muy importante porque aparecen normalmente sentimientos de culpabilidad asociada a esto y no queremos menos, ¿no? O sea, precisamente necesitamos esos momentos de conexión. Aprenderemos a vivir sin el otro, definimos la vida de otra manera y nuestras prioridades, lo que os decía antes, ese cambio en el sistema de valores, de prioridades, y al final pues no dejar de compartir con las personas que nos rodean lo que hemos aprendido tras esa pérdida. En relación a los 10 no, lo que hemos ido apuntando, no esconderse, no descuidarse, no apurarse en el proceso, no exigirnos, tampoco olvidar olvidar nuestra fe, somos seres sociales, ¿no? También y necesitamos compartir, ¿no? Pues ese miedo a volverse loco, pues que tampoco nos invada si realmente estamos en un proceso psicológico muy duro, ¿no? No perdamos la paciencia, no creamos lo que os apuntaba ahora, que somos autosuficientes, somos seres sociales y necesitamos de los demás. Evitar tomar decisiones importantes en momentos en los que la emoción nos invada. Y no intentar olvidar porque es inevitable y no es el objetivo, ¿no? El objetivo es recordar de una manera y convivir de una manera diferente. Entonces sí que es verdad que los seres humanos tenemos una capacidad que nos protege, que es la resiliencia, que es la capacidad de ser fuertes y de aprender y de todas las situaciones, ¿no? En las que vivimos. Víctor Frank dijo algo así como que la vida es potencialmente significativa, pues podemos extraer significado hasta el mismo sufrimiento. Y a mí me encanta esta frase porque incluso en los momentos en los que nos sentimos más hundidos, después, o sea, algo contribuye, ¿no? Digamos, algo anida en nuestro interior y algo nuevo surge y algo aprendemos. Entonces, es eso, aunque a veces no podamos no encontrar el sentido a esos acontecimientos, sí nos aporta una visión del mundo que desconocemos. Por último, ya para finalizar, me gusta mucho esta frase que es: normalizamos que no puedes estar disponible para los demás todo el tiempo, que a veces te rompes, te saturas, te aíslas, que a veces necesitas tu espacio y tu tiempo porque el mundo te asfixia, porque las cosas te pesan o porque quieres parar. Normalicemos darnos tiempo y al final creo que es lo más importante, ¿no? Que es la enseñanza más importante y lo que yo creo que esto resume lo que yo os quiero transmitir, que a veces nos rompemos, ¿no? Esta frase es de Elizabeth Kubler-Ross, que es la persona, ¿no? Digamos que más ha contribuido a la comprensión del proceso de duelo y la persona que ha planteado este modelo, ¿no? de etapas y esta manera de concebir, que ha analizado el sufrimiento de muchas personas. Y decía algo así, que las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, han conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y de una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Y ya para finalizar, esta ilustración de un ilustrador, de Oscar, de 72 kilos, me parece que es un homenaje a todas las personas que hemos perdido. Abajo estamos nosotros, ¿no? Que les decimos, os echamos de menos, y ellos también arriba nos echan de menos, ¿no? Es algo que nos comunicamos. Entonces este es mi homenaje hacia ellos y hacia todos vosotros. Agradeceros muchísimo la atención. Quien esté interesado en más información o en recursos, hay guías para trabajar el duelo, para entenderlo, me puede mandar un email, ¿vale? Puede contactar conmigo para lo que necesitéis. Podéis contactar a este teléfono, a este email, por Instagram, por Facebook o a través de mi página web.
Quería agradeceros de verdad muchísimo vuestra atención. Sé que no es fácil un sábado a estas horas en las que además ya el hambre aprieta y cada uno tenemos nuestra programación. Como no tengo acceso al chat, a ver si Bárbara se puede conectar y decirme si hay, o Bárbara, Ruth o Carmen, a ver si hay algún mensaje, alguna duda, alguna pregunta que queréis hacer. No, de momento no, Raquel. Nada. Vale. Bueno, de todas formas, mañana a las 11 volvemos con la charla de agotamiento psicológico y fatiga pandémica, ¿vale? Y después tenemos el coloquio final en el que, bueno, pues responderemos todas esas cuestiones que nos vayáis enviando, ¿vale? Tenéis que enviarla al email que os pongo aquí, raquel.aldana.psicología@gmail.com y, bueno, espero que haya sido enriquecedor todo este proceso. Para mí lo ha sido y creo que para todos. Os agradezco vuestra presencia nuevamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Como siempre, me canso de agradecer al Consejo de la Juventud de Logroño, al IRJ y al Ayuntamiento de Logroño que nos den la posibilidad de este contacto, ¿no? Muchísimas gracias a todos por acudir y nada, pues os esperamos mañana. Si quieres, Raquel, están comentando ahora, Sí. leo un poquito lo que dicen. Comentan, muchas gracias, ha sido una mañana muy enriquecedora. Muchas gracias por esta charla. Perdí a mi perro en mayo, para mí era parte de mi familia y no sabes lo necesario que era para mí escuchar todo esto. Y bueno, siguen escribiendo. Gracias por este ratito. Gracias, Raquel, por el cuidado en tus palabras al hablar de un tema tan delicado y necesario. Muchísimas gracias. Mil gracias, Raquel. Ha sido muy emotiva e interesante tu ponencia. Mil gracias. Me encantaría volver a escuchar ambas charlas. Besos, nos mandan. Muchas gracias a todos. Para mí también ha sido muy emotivo realizar este tema, o sea, realizar esta ponencia. Os espero mañana a todos. Bueno, si me queréis decir algo o lo que sea personalmente, lo que os digo, podéis contactarme por ahí y si no, pues no sé, Bárbara, ¿me podrías mandar igual una captura del chat o algo? Porque estos problemas técnicos, no sé yo cómo solventarlos. Vale. Vale. Vale, pues nada, damos por finalizada la sesión. Si queréis. Bueno, no sé si a alguien le apetece conectar la cámara. Dejamos de grabar y conectamos la cámara. Si a alguien le apetece, vaya. Si no os apetece, nada. Pero es que me gustaría poner caras. Bueno, veo muchísimos nombres conocidos. Ya hablaré con vosotros. Muchísimas gracias. Vale, nadie quiere poner su cámara. Pues nada, un beso a todos y mañana a las 11 volvemos con el agotamiento psicológico. Gracias a todos.